Ok, hermanos, vamos a ver una escritura. Mm, ok. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están, no estaban, perdón, escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esta es una escritura que nos muestra eh, el hecho de que él haya sido, o más bien, desde cuándo fue el inicio de la expiación de Jesucristo. Y entonces, haciendo mención de esto, pues nos vamos al concepto de preordenación y podemos buscar la preordenación de Jesucristo. Vemos cómo él, desde antes de la fundación del mundo, fue preordenado para ser el Mesías. No obstante, la carga, la responsabilidad sobre sus hombros estuvo desde el momento de la creación. ¿Por qué? Porque sabemos que él fue el responsable de llevar a efecto perdón, la, la creación del mundo. Él es el responsable de esto. Lo hemos analizado cuando vimos cómo en el capítulo 1 de Génesis es Elohim el que está hablando y presenta el plan. Pero en el capítulo 2 de Génesis es cuando Jehová lleva a efecto la organización de los elementos para poder crear los cielos y la tierra. Y entonces es en sus hombros donde recae todo esto. E incluso el hecho de que caigan está bajo su... Por eso es que dice la escritura que él fue inmolado desde la fundación del mundo. Eh, por ejemplo, en este caso Pedro nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, es solamente la manifestación. Sin embargo, ya su inmolación empezó justo en el momento de la creación. Entonces, no sé si esto, hermano, pueda ayudar a resolver la pregunta. Sí, Juan, gracias. Está bien. Ok. Y no sé si tengan alguna otra pregunta, hermanos, con respecto a este asunto de la expiación. Decíamos, a manera ya de conclusión sobre este tema, que la expiación inicia en la creación y acaba cuando somos asignados a los grados de gloria. Eh, Hoy en día, la expiación está en proceso. Entonces, la expiación no ha acabado y por eso es que el libro de Mormón, que fue escrito para nuestro tiempo, constantemente nos habla de la expiación de Jesucristo. Pero hay una frase, mm, mm, ok, dice, lo voy a leer desde el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, que es lo que comúnmente relacionamos con expiación. Entonces, aquí, hermanos, notemos algo que a veces tergiversamos en las escrituras. Nos dice Pablo, reconciliaos con Dios, pero Dios a través de Cristo nos ha reconciliado. Entonces, la expiación, hermanos, es un proceso doble. La cobertura no nos cubre a menos que entremos en cobertura. Por eso me gusta usar el ejemplo de los celulares, cuando usamos la palabra cobertura. Si yo no pago eh, mi mensualidad, entonces no voy a tener cobertura para ese mes. Y si yo me salgo de rango de cobertura, entonces no va a entrar la señal a mi teléfono. De la misma manera, cuando nosotros entramos en reconciliación con Dios a través de Cristo, es decir, hacemos lo que en otras palabras es entrar en cobertura. Pero a través de mis actos yo puedo salirme de esa cobertura y entonces alejarme de esa reconciliación, de tal forma que yo soy responsable de reconciliarme, pero a la vez Cristo me ofrece reconciliación. ¿Cómo? A través de su caporet, de su cobertura. Hermana Rosalina. Gracias. Nada más, por favor, si me recuerdas o me aclaras, se decía, el secreto de la salvación está en la redención. Hemos estado hablando de la expiación, pero la redención no ubico dónde o cómo, por favor. Eh, a ver si entendí. La Ahí decía, ahí lo copié, el secreto de la salvación está en la redención. Entonces hemos estado hablando ahorita últimamente de la expiación, pero me queda todavía en blanco la palabra redención. Fuimos redimidos en Cristo, ¿sí? Así es. Pero su expiación se nos da desde la fundación del mundo. Ajá. Exacto. ¿Y la redención a qué hora? La redención se da precisamente cuando Él muere y resucita. Ah, ok. Él Muerte viene, y resurrección. él viene a formar lo que es el Cordero Pascual. Ah, Entonces, cuando el Cordero bueno, acuérdense, el Cordero después de que se inspeccionaba, entonces ajá. se sacrificaba y la sangre se colocaba en los marcos y en el dintel de la puerta de las casas, Mm, para que no murieran los primogénitos. ok. Entonces, ¿qué hace el Señor en lugar de esa sangre? Ojo, es toma el pan y toma el vino y nos dice, haced esto en memoria de mí. Ah, Entonces, nosotros ya no tenemos que estar poniendo las marcas como un recordatorio, sino que ujú, al momento de participar de la Santa Cena, recordamos precisamente que Él es el Cordero Pascual. A mm, través de su sacrificio en Getsemaní, su derramamiento de sangre, su muerte, pero a diferencia del Cordero que ya no resucitó, entonces Él resucita. mm, Esa es la verdadera liberación. Y entonces, a partir de ahí comienza la mayor expresión del concepto de expiación. Ojo, a partir de ahí comienza la mayor expresión
del concepto de expiación. Gracias. Ahorita le doy la palabra, hermana. Nada más, reafirmo nada más una idea. Por eso, hermanos, es que cuando Cristo, a través de esta muerte, resurrección, de este derramamiento de sangre, pero al mismo tiempo de volver a tomar su cuerpo, entonces se crea lo que se conoce como el nuevo pacto. Pero ahorita vamos a ver si realmente es muy nuevo. Ahora sí, hermana Alejandra. Quiero preguntar o sea, si es este derramamiento de sangre de Jesucristo y todo lo que iba a suceder, se hace, la expiación se pacta en el principio de, de la fundación del mundo. Mi pregunta es si Adán y Eva, o sea, la magnitud de las decisiones que ellos tomaron, quiero decir, si podía haber sido diferente en algún momento, si ellos no hubieran hecho determinadas cosas que hicieron que nos hiciéramos, que corriera sangre por nuestro cuerpo, hubiera sido posible que el sacrificio del Salvador no hubiera sido tan extremo. Es pregunta. Ah, bueno, es que el hubiera, pues sería especular. Sí, claro, sí, Eh, claro, y sí nos coloca así como en, pues sí, pero entonces estaríamos jugando con todos los factores. Ah, claro. la realidad es que así fue. Eh, Gracias a Adán y a Eva, eh, tenemos sangre en nuestras venas. Gracias a Adán y a Eva, podemos saber que el valor de nosotros como seres está en nuestra sangre. Nuestra sangre Exacto. es para expiación, pero obviamente no somos, un borrego es más digno que nosotros, imagínense, ¿no? Claro. Entonces, por eso era necesario que el Cordero de Dios pudiera hacer esta obra para que nosotros no tuviéramos que derramar nuestra sangre y como evidentemente somos imperfectos, pues no soportaríamos y no solamente no soportaríamos, sino que ni siquiera podríamos tener privilegio de, de resucitar. Entonces, eso es lo que se conoce como la expiación infinita. Por eso es que la cobertura va desde la creación, abarca la caída y por supuesto abarca también el tiempo de resurrección. Pero sí, hermana, sería un poquito difícil Sí, jugar claro. con... Sí, por supuesto. Lo que pasa es que me quedé pensando y dije, qué necesidad, ¿no? O sea, de llegar a esto. Y aparte, toda la historia de la humanidad gira alrededor del derramamiento de sangre. Eso es una cosa muy real. Porque parte de del ejercicio de las tinieblas es justo ese. Gracias, hermano. Y bien, hermanos, pues ustedes se habrán dado cuenta de que Jacob, el hermano de Nefi, es uno de los profetas que constantemente nos habla de reconciliarnos con Dios. Entonces, reconciliarnos con Dios, hermanos, es hacer expiación. Y quiero reiterar esta parte porque es parte de la expiación. No solamente es que hablamos de la expiación como ese sacrificio redentor, pero la expiación es más que eso. Por lo tanto, la expiación nos involucra directamente. ¿Cómo? Quiero recordarles esto. Había una condición previa a Yom Kippur. Cada individuo debía recordar todos sus pecados y verificar que se hicieran todos los sacrificios correspondientes. Luego pedía perdón y se aseguraba de restituir a sus agraviados. Y por último, debía asegurarse de haber perdonado a quienes le habían ofendido. Por eso el Señor es muy enfático en Doctrina y Convenios. Yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar.
mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Entonces, si no cumplimos con el requisito de expiación, no podemos reconciliarnos con Dios. La reconciliación con Dios requiere que tengamos como testigos a los ángeles de haber perdonado a todos los que nos ofendieron. Debemos de a la ley y los profetas y los salmos y la autoridad que hay en esta iglesia de poder del sacerdocio, debemos mostrar que nos hemos arrepentido y hemos pagado toda la restitución necesaria. Híjoles, evidentemente dudo que haya alguien que recuerde todos sus pecados y que los haya restituido o que pueda restituirlos. Y hermanos, ahí es donde nos colocamos en la cobertura. Ahí es donde trabaja la gracia. Ciertamente no podemos recordar todas las cosas, pero una cosa que no debemos de olvidar, que la vaca roja, de las que le hablé hace un ratito, servía para purificar y santificar. ¿Y eso qué significa? Que el pueblo no solamente lleva pecados, lleva enfermedades, y eso lo hace inmundo. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros procesos biológicos nos hacen inmundos. Y por lo tanto, nada inmundo puede estar en la presencia de Dios. La vaca roja purificaba y santificaba. Y entonces es una manera de extender aún más la expiación y sus efectos. De tal forma que entonces Cristo también cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores. El peso de nuestro rechazo lo llevó Él. Nosotros éramos los inmundos, nosotros éramos los que estamos enfermos. Y sin embargo, Él muere como aquel que es ciego, cojo, leproso, como el peor de los seres humanos. Y todo esto lo cargó en sí para mostrarnos que hay un socorro para nosotros. No importa nuestras enfermedades, aún así podemos orar a Dios y estar en su presencia. No importa nuestras inmundicias, aún así podemos servir a Dios. Antes no era posible. Antes teníamos que ser expulsados del campamento porque nada inmundo podía estar presente en su tierra. Y entonces, hermanos, eso es lo maravilloso de esta expiación, que no solamente fue el acto redentor, es el inicio, pero la expiación es mucho más extensa que todo eso. Y hermanos, entramos por último a esta, perdón, hermana Alejandra, adelante. Quisiera preguntarle, porque no sé si entendí bien, pero entendí que la Santa Cena es un memorial. Uh-huh. Que erróneamente pensamos que cuando tomamos la Santa Cena, nosotros tenemos una vida de domingo a domingo y entonces los pecados, ya sea de omisión o los pecados que nosotros cometemos durante ese periodo de tiempo, pueden ser a cuentas. O sea, eso es lo que nos decían en la capilla. Uh-huh. Si entendí bien, entendí que es un memorial y que la realidad es que la expiación se hace cuando nosotros cuando tenemos el bautismo, cuando nosotros una sola vez en nuestra vida se borra toda, o bueno, nacemos, más bien morimos con Cristo, ¿no? Pero mi pregunta es esta: el proceso de la conciencia en el hombre no es de un día para otro, y lo digo por mí. Uh-huh. El proceso de comprender las cosas te lleva a tu vida, ¿no? Entonces, cuando tú eres pequeño y probablemente sí te bautizas con el deseo de hacerlo, no tienes la misma conciencia que cuando tienes 60 años.
que has caminado a lo largo de tu vida, ¿no? Mi pregunta es, o sea, el arrepentimiento es la restitución de todos tus actos con el otro y una completa convicción y conciencia de tu actuar. Y que tú puedas tener la humildad suficiente de decirlo y después de recibir de Dios su gracia. Pero es un proceso, hermano. Y entonces, ¿cómo? O sea, nosotros debemos ver, bueno, yo de hecho veo la Santa Cena como algo muy especial porque es en memoria de Él, ¿no? Pero no en función de que esté limpiando nuestros pecados. A ver, explíqueme eso, no, estoy como confundida con esa parte. ¿Me puede ayudar? Sí, es comprensible, hermana, porque se nos enseña mal. Se nos dice que al bautizarnos, nuestros pecados han quedado en el pasado. Y entonces uno diría, ¿y para qué entonces sirve el arrepentimiento? Permítanme tantito, están tocando la puerta. Ok. Perdóname. Ok, entonces decíamos que se nos enseña mal. Entonces, de entrada, el hecho de que el bautismo es una lavadora. Segundo, el hecho de que, lo comentábamos en la clase de Ben Sigue Ben, se nos bautiza y después se nos enseña el arrepentimiento. Ah, cuando en realidad deberíamos de bautizarnos porque urge la necesidad a causa del arrepentimiento. Entonces, estamos en un proceso al revés. Puse esta fecha porque quiero recordarles una palabra hebrea que es Teshuvah, que se ha traducido al español como arrepentimiento. Arrepentimiento, así simple y llanamente, del latín, significa hacer penitencia, es decir, sentir dolor, pero nada más. Si nos vamos al griego, significa, o bueno, es la palabra metanoeo, que es un cambio de mente, un cambio en el espíritu, o lo que dice el rey Benjamín, un cambio en el corazón. Pero Teshuvah es mucho más intenso porque significa dar vuelta en U. Es decir, me salí de la senda de los convenios y entonces doy vuelta en U para re- reintegrarme a la senda de los convenios. Es decir, no es solamente sentir pesar, no es solamente hacer un cambio en nuestra mente, no es solamente restituir, sino que Teshuvah es volver a la senda. Y volver a la senda, y entonces nos lleva de regreso al lugar donde salimos. Y entonces, efectivamente, esta vuelta en U nos lleva toda la vida. Y esto tiene precisamente relación con el nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque cuando pensamos que la Santa Cena eh, es una renovación del blockbuster, entonces las cosas salen mal, porque entonces lo único que estamos haciendo es ir cada domingo a verle la cara a la justicia y nos burlamos de ella. Sin embargo, vamos a ver lo que dicen las escrituras con respecto a la Santa Cena. Nos dice, bueno, esta es la versión Reina Valera, así como está escrita. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo convenio,
que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. José Smith hace una aclaración y esta es una aclaración que me encanta. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo partió y lo bendijo. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es en memoria de mi cuerpo, el cual doy en rescate por vosotros. Porque esto es en memoria de mi sangre del nuevo convenio, que es derramada por cuantos crean en mi nombre, para la remisión de sus pecados. Entonces, no es el vino el que va a redimirnos, sino la sangre. E incluso se da la condición. Sangre que es derramada por cuantos crean en mi nombre para la remisión de sus pecados. Y os doy un mandamiento, que cuidaréis de hacer las cosas que me habéis visto hacer y daréis testimonio de mí aún hasta el fin. Entonces, la Santa Cena es un pues vamos a decirlo así, un testimonial o la manera en la que damos testimonio a Dios, no a los hombres, no al sacerdote, no al obispo. Damos testimonio ante Dios de que hemos creído y aceptado el cuerpo y la sangre de Cristo en memoria por lo que ha hecho por nosotros. Entonces, ese es su alcance. ¿Sí es una ordenanza? Por supuesto que sí. Algunos en otras religiones dicen que no es una ordenanza. Sí lo es. Eh, y para nosotros incluso se nos ha dado a través de la revelación la oración con su contenido, pero es un memorial, no es para quitar pecados, no renueva nada más que la memoria. El problema es que algunos en serio pensamos que si no voy a la Santa Cena, entonces ya no tiene caso ir a la iglesia. Al contrario, o sea, si no alcancé los sacramentos, con mayor fervor tengo que ir a la iglesia porque necesito recordar por qué carambas no llegué a tiempo. Y obviamente creemos que el llegar tarde a una cita divina con Dios, ojo, por eso es que hablamos de los modim, llegar tarde a una cita con Dios, no importa, no pasa nada, pero ahora sí que lo dejamos a cada quien a sus conciencias. Y entonces, hermanos, esto es el nuevo pacto. ¿Pero por qué es nuevo, hermanos? ¿Significa que el Antiguo Testamento ya no vale? No, hermanos, no tiene nada que ver con el Antiguo Testamento. Se llama Nuevo Pacto porque en realidad en hebreo se llama Brit Hadashah. Brit, pacto, Hadashah. Se ha traducido como nuevo, pero no significa nuevo. Cuando ustedes buscan el nombre de la reina Esther, su nombre original no es Esther. Ese es el nombre que se le puso después, cuando ya se casó. Pero antes de casarse, ella se llamaba Hadassah. Y Hadassah, hermanos, significa algo así como oculto, sorpresa, como algo que está escondido, pero va a surgir. Y entonces, en Jeremías 31:31, dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el Brit que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese de los tomé de la mano
Se refiere al hecho de que un novio toma la mano de su novia. No cuando tomé la mano de Israel para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi brit, mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el convenio o brit que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ojo, esta es la razón de la existencia de la Santa Cena. Pondré mi ley en su mente, pero ¿cuál ley? En los días de Jeremías, la única ley que había era la Torá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y dice el profeta Ezequiel que convertirá nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, hermanos, la Santa Cena nos ayuda a recordar su ley, a escribirla en nuestros corazones y a recordarnos que el Mesías ahora es nuestro Dios. Por eso es que cuando Él resucita y lo reconocen, caen a sus pies y le dicen, mi Señor y mi Dios. Porque ahora lo reconocen no solamente como su Maestro, sino como su Señor y su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Esa es la, eh, el gran nuevo pacto. Y hermanos, no es más que descubrir algo que ya estaba. Saber que el Mesías es Jehová, reconocerlo como Dios nuestro, es decir, el Dios de Israel, que también es Dios de las naciones. Y entonces Él dice, pondrá su ley en nuestra mente, la escribirá en nuestros corazones, como a través del Espíritu. Antes no había una manifestación abierta del Espíritu. Por eso es que es importante la fiesta de Shavuot, porque es el día en el que el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas y se reparte entre todos. Y hermanos, no hay tal cosa como antiguo y nuevo pacto. Eso debemos de quitarlo de nuestra mente. Este es un pacto renovado. Es un pacto que ya existía, pero que el pueblo de Israel invalidó por sus malos actos. Y entonces, en lugar de darles una ley en sus corazones, se las dio en tablas de piedra. Pero a nosotros, hermanos, nos las está escribiendo en nuestro corazón. Si nosotros participamos de la Santa Cena, vamos a ennoblecer nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y nos vamos a elevar. Y esto bien dice la hermana Alejandra. El resto de nuestra vida nos va a llevar el que podamos hacer esto. Y hermanos, esto es el proceso de Teshuvah, o en otras palabras, de volver a la senda de los convenios. Y muchas cosas, hermanos, así van teniendo su lugar cuando leemos el libro de Mormón y cuando vemos estas escrituras en la Biblia. Porque el libro de Mormón nos habla de volver a Dios, reconciliarnos con Él, pero entonces la pregunta sería si Cristo hace la expiación y y la expiación significa reconciliación, entonces ¿a quién le pertenece la reconciliación? Pero ahora hemos visto, hermanos, que expiación es cobertura. Cristo extiende su manto, o más bien, extiende las alas como la gallina cuando quiere atraer a sus polluelos. Pero a veces, hermanos, nosotros somos necios y no queremos resguardarnos en la seguridad de sus alas. Y hermanos, ojalá que podamos elevar nuestros corazones, elevar nuestras conciencias y saber que hay un Dios que nos ama, que dio su vida por nosotros y que está
uno a uno, hablando cosas buenas ante el Padre. Y hermanos, no sé qué pueda decir el Salvador acerca de mí, pero en sus entrañables misericordias sabe que hay cosas buenas dentro de mí. Y al igual que cada uno de ustedes da testimonio y dice, Padre, bendícelo, santifícalo, consérvalo y tráelo de nuevo a casa. Agradezco al Padre Celestial por haber nombrado a su Hijo y agradezco al Hijo por esta entrañable misericordia. Hermanos, esta es una clase especial que quise compartir porque necesitamos acomodar las cosas en su lugar. No es posible que como iglesia sigamos en las tradiciones de Nicea, que ojalá podamos profundizar en ellas, pero primeramente obtener un testimonio. Comparto esto, hermanos, y lo hago con el mayor gusto hacia ustedes, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Bien, hermanos, pues nos queda muy poquito tiempo, como 1 minuto, no, 2 minutos, pero no nos va a dar tiempo de terminar con oración. Por favor, terminen ustedes en casa y mediten en estas cosas. Les voy a mandar las diapositivas para que las tengan. Y por favor, no echen al saco roto lo que hemos estudiado. eh, Profundicen en ello, mediten y sé que el Señor les bendecirá. Por algo el Señor nos ha permitido reunirnos como grupo y esperemos que no sea en vano. Pues ya solamente me resta decirles hasta mañana y ahorita cenen rico y a dormir. Gracias. Hermano, la grabación de esto va a estar disponible ¿cuándo? Espero que el día de mañana. Ok. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, hermana Muchas Carmen. gracias. Buenas Cuídense mucho. noches. Buenas Cuídense. noches.